Luminaria, el brillo de las grandes ideas, es un podcast con autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conducen Josefina Marambio y Santiago de Narváez. En Luminaria, el brillo de las grandes ideas, conversaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos y publicaciones para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. En 1941, dos compañías filiales de Coltejer lanzaron un concurso para premiar el mejor pasillo, el mejor bambuco, la mejor canción y la mejor fantasía. Había un interés en revitalizar la música colombiana en un momento que se sentía que los ritmos extranjeros, el tango, el bolero, la ranchera, estaban ganando terreno. La convocatoria produjo un importante interés, pero cuando se dio a conocer al ganador, la cosa cambió. El concurso premió al compositor vasco, Luis Miguel de Zulategui, y ahí fue Troya. Como un concurso que pretendía revitalizar las músicas colombianas, premiaba a un compositor extranjero. Para calmar las aguas, los organizadores optaron por hacerle un homenaje especial al ya entonces reconocido compositor colombiano Luis A. Calvo. Esta historia la cuenta el libro del que vamos a hablar hoy, El sonido que seremos, historias y prácticas musicales en Colombia. Un libro que reúne 20 textos de musicólogos que investigan ciertos aspectos de la historia musical de este país. La biodiversidad de esta nación, podríamos decir, no solo es biológica. La música es un ejemplo claro de esa pluralidad enorme. Este no se trata entonces de un libro total, sino de un rompecabezas al que inevitablemente le faltarán piezas, pero que sí se erige como un libro referente de la investigación musical en Colombia. Hola, soy Santiago de Narváez y en este episodio de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, conversaremos con nuestro invitado Rondi Torres, uno de los compiladores junto a Sergio Espina Romero del libro El sonido que seremos, historias y prácticas musicales en Colombia. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero empezar preguntándote por una cosa que ustedes cuentan en la introducción del libro, donde dicen que hacia el siglo XIX, pero especialmente hacia el siglo XX, es donde empiezan a aparecer los estudios de musicología colombiana. Quiero empezar por ahí. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esa disciplina y cuál es el estado actual de la musicología? Y empecemos por ahí. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. La musicología, o más bien la investigación musical en Colombia, fue, como todas las disciplinas, un tema de feudos académicos hasta bien entrado el siglo XX, incluso hasta hace unos pocos años, diría casi que hasta el año 2000. Efectivamente, en el siglo XIX al final nace como una conciencia histórica de querer documentar, rastrear, sobre todo de querer construir como una narrativa histórica de cómo había sido el desarrollo de la música. Esa palabra desarrollo es muy del siglo XIX, de la música en Colombia. Y en el siglo XX los autores que son autores que se convirtieron como en referentes para todos quienes estudiábamos música, lo que hicieron fue que alimentaron sus libros, sus publicaciones con estas primeras fuentes del siglo XIX y pues fueron armando como un discurso muy enfocado, muy visto como desde la academia, desde la élite, por supuesto una visión muy, muy masculina de la construcción de la música, y estas fueron nuestras fuentes hasta los años 1980. Con ese panorama que me planteas, ¿cómo inscribiría uno este libro, El sonido que seremos, en esa tradición de investigación musical? Porque hay una cosa que ustedes señalan en la introducción, pero también en otras charlas, donde dicen que este libro, hacerlo hace 20 años o 30 años habría sido muy difícil. Quiero que ahondemos en eso. Claro, entonces hace 20, 30 años hubo una compartimentación del estudio de la música, el folclore, la etnomusicología, la musicología, que eran disciplinas
disciplinas donde realmente no había diálogo entre los investigadores. Sin embargo, esto hoy en día no tiene sentido porque entre tanto hubo y hay una nueva generación de investigadores musicales. A mí me gusta usar la palabra investigador musical más bien que musicólogo, etnomusicólogo, etcétera, que nos hemos alimentado de una nueva manera de entender el campo de estudio. Muchos hemos sido formados en Estados Unidos, en Europa, en diferentes países, o sea que tenemos una visión mucho más distante, lo que nos permite entender el hecho musical como algo mucho más diverso, mucho más rico, y hace que los trabajos que se hacen desde entonces, del año 2000, son trabajos que no tienen como esa visión disciplinar, sino una visión que quiere romper las fronteras disciplinarias, mucho más transversal, y que ha alimentado el estudio actual de la música en Colombia. Es decir, que hoy en día no hay estudiosos de la música, no hay universidad en Colombia en donde el estudio de la música no se entienda desde diferentes ángulos disciplinares. Antes de seguir, un breve paréntesis que me da curiosidad: ¿por qué prefieres hablar de investigadores musicales que de musicólogos? Que durante años, no solo en Colombia, en muchas partes del mundo, está esta pelea entre musicólogos, etnomusicólogos, como si fuéramos dos personas que no podemos sentarnos en una mesa a hablar, y así funcionó durante mucho tiempo, ¿no? Muchas veces los musicólogos venían de una formación más de conservatorio y los etnomusicólogos más desde las ciencias sociales, pero sin embargo esta división hoy en día no tiene sentido. Hoy en día los que somos formados como musicólogos nos alimentamos de las metodologías de la etnomusicología y viceversa. Entonces por eso es que creo que la noción de investigador musical es mucho más amable y mucho más revela lo que hacemos realmente hoy en día. Bueno, quiero que entremos en materia con el libro, y una cosa que llama la atención es la estructura misma y el índice y cómo está compuesto el libro. El libro consta de 5 partes, pero son 5 partes que, digamos, es atípica esa organización porque no es una organización cronológica, a veces pareciera que ni siquiera temática, pero más bien quisiera preguntarte eso, por las 5 partes y por cómo fue la decisión de armar la estructura del libro, y pues a partir de ahí empecemos a conversar un poco en términos generales qué contiene el libro, como qué tipo de textos podemos encontrar ahí. Este libro, digamos que la primera versión del libro fue un coloquio. Los autores que contribuyeron junto con mi colega Sergio Espina los invitamos a un coloquio en el que ellos tenían ya que presentar los capítulos que iban a ser, digamos, en materia para este libro. Entonces, claro, cuando armamos las mesas, pues pensamos cómo armarlas, y por supuesto lo cronológico no era una opción porque pues tal vez algo que no refleja esta variedad que queremos mostrar. Lo geográfico tampoco. Entonces buscamos una manera de agrupar los diferentes textos, los diferentes aportes, que fuera algo un poquito más retador, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la primera parte se llama prácticas musicales, prácticas transformadoras. Digamos que aquí el énfasis está en ver cómo la música puede ser un agente de transformación social dentro de diferentes contextos. Y pues acá hablamos tanto del siglo XIX como de lo que ocurre en la escena de la salsa en Bogotá en los años 90. La segunda parte, que se llama Más allá de las reinvenciones, nos enfocamos cómo los escenarios sociales permiten reinventar las prácticas musicales. La tercera parte, arquitectura simbólica, sonora y discursiva, se enfoca como en diferentes plataformas que tienen un sentido con prácticas musicales de diferentes lugares, diferentes épocas, y así, como que cada una de esas partes de verdad busca e intenta tener como una idea englobadora que sea, como lo decía, retadora, ¿no es cierto? Que como que pone en cuestión lo que estamos haciendo, pero pues creo que eso da una lectura mucho más interesante porque primero permite que el lector pueda saltar a los artículos que le interesan, y no hay como esa idea de una progresión que si uno no lee el capítulo 2 no va a entender el 3. Bueno, sobre eso quiero que sigamos conversando porque creo que la misma disposición y el mismo reto de armar esto, que no podía ser cronológica ni geográfica, y entonces encontraron esta forma, da cuenta un poco de algo que ustedes también han mencionado y que sale a la luz cuando uno empieza a leer el libro, y es, no sé si la palabra sea imposibilidad, pero esa dificultad extrema de poder decir cuál es la especificidad de la música colombiana, como que esa pregunta de qué es lo que hace que la música colombiana sea colombiana, pues es difícil, pero en todo caso quiero hacerte esa pregunta. ¿Uno podría definir eso, o qué responderías tú frente a esa pregunta de la especificidad de la música colombiana? Bueno, creo que para nadie es un secreto que tú mismo hablabas de biodiversidad
diversidad, ¿no es cierto? Pero pues la música colombiana refleja una diversidad cultural enorme que es difícil de poder englobar en un solo libro, en un estudio, pero creo que es muy importante pensar que quienes estudiamos música, musicología, etnomusicología, tenemos como punto de partida una visión muy sesgada de los años 80, en donde efectivamente solo se mencionaba una música específica que era la música de la élite, de las élites, y todas las demás prácticas musicales estuvieron silenciadas en la academia durante mucho tiempo. Entonces, una deuda que teníamos nosotros investigadores y que seguimos teniendo es cómo visibilizar que se hace realmente en este país lo que suena, cómo darle de verdad todo su justo lugar en un panorama de un estudio musical, y pues esto ha sido un poco el objetivo de este libro. Nosotros venimos de una enseñanza en donde solo teníamos 2 o 3 autores como referentes que solo hablaban de pocos repertorios, y el reto de esta generación de investigadores es abordar diferentes regiones, diferentes épocas, diferentes géneros musicales, y abordarlos cada uno con metodologías diferentes, con conocimientos diferentes, con por supuesto una cercanía emotiva muy diferente, y eso hace la riqueza de este libro, y que este libro refleja lo que ocurre hoy en la academia de todas formas, ¿no? En la academia, no solo en la Universidad de los Andes, sino en Colombia, y yo diría que incluso en América del Sur, que definitivamente hay tantos géneros musicales que no se puede proponer una historia única de las prácticas musicales en un país, sino toca que de verdad cada experto hablen de su repertorio, de su práctica musical, con sus herramientas, su conocimiento, y esto con Sergio Ospina pensábamos que era lo que iba a ser como no solamente el eje conductor, sino que lo que le iba a dar la fortaleza a este libro, ¿no? Que realmente permita poner en valor diferentes prácticas musicales, y por supuesto no todas las prácticas musicales aparecen acá, porque son muchas más las que quedan por fuera. De nuevo, por curiosidad y antes de seguir, decías que en los años 80 estaba este paradigma de estar mirando las músicas de las élites y 3 referentes o 3 autores. ¿Me podrías hablar simplemente para tener una idea qué era lo que se miraba entonces, como para saber el contraste? Claro, por ejemplo, José Ignacio Perdomo Escobar, que es como el autor referente que escribió una de las primeras historias de la música en Colombia, la escribió en 1938, la estuvo revisando hasta 1980, pero claro, es una visión muy historiográfica basada en fuentes escritas, ¿no es cierto? Y pues sabemos que hay mucho repertorio que no tiene fuentes escritas, hay mucho repertorio de tradición oral que no está en esas fuentes escritas, entonces era una manera de pensar la historia desde el archivo, y por supuesto el archivo, sobre todo si uno piensa en el siglo XIX o principios del XX, el archivo más que todo termina siendo un archivo de una élite. La música de la que habla Perdomo Escobar, no solamente él, es la música que tiene una gran influencia europea, habla mucho de la noción de compositor a lo europeo, de intérprete, pero pues de piano, de violín, de orquesta a lo europea, entonces es como una visión muy pensada desde Europa, que no digo que sea malo, sino simplemente refleja una época. Hoy en día este autor es difícil, digamos, de entender si no se pone en su contexto histórico, pero esto no solo ocurre en Colombia, ocurre en muchos países, que es intentar entender la historia de la música de Colombia como una historia paralela de la música europea, es decir, que todo lo que es pseudo europeo se valida y está en el texto, todo lo que no es europeo, o sea, la mayoría de la música apenas se menciona, pero por supuesto que es como hace parte de ese otro del que no se habla con tanto rigor. Sobre esta cosa del imaginario europeo, del imaginario civilizado, quiero adentrarme un poco en uno de los textos, que es uno que tú escribes en la primera parte, que se llama Que suene sabroso en tiempos de lo sublime, la música en un mundo de prohibiciones y un universo de posibilidades en el siglo XIX colombiano. Ahí tú haces como una examinación de cómo no solo musicalmente, sino cómo la moral incluso estaba dictada por ciertas categorías de la quietud, de que no podía haber estallidos emocionales, de que lo bueno era lo recatado, y empiezas a mostrar cómo musicalmente también hay una cierta sobriedad que se traslapa a eso. Quisiera preguntarte, ya que estamos hablando de esto, del imaginario europeo que se impone, un poco que me hables de ese texto, pero como si salido del siglo XIX, esa mirada sobre la moral y también sobre una forma de hacer música, ¿terminó o tú sientes que eso sigue estando en el presente? Este texto se llama Que suene sabroso, eso es una cita de un texto del siglo XIX, y a mí me llamó mucho la atención el uso de la palabra sabroso en 1880, porque uno cree que eso es algo mucho más reciente, ¿no? Entonces por eso quise darle este título a mi capítulo. Lo que yo acá quiero mostrar es que efectivamente
hay como dos prácticas musicales en el siglo XIX, o dos grandes prácticas musicales, que es aquella oficial, documentada, que es la que es bien vista en la sociedad, en la élite, en donde las personas que tocan música, que más que todo son mujeres, tienen que ser recatadas, tienen que tener como hay un ideal de contención, uno no puede mostrar emociones, uno no puede llorar, uno no puede despelucarse haciendo música en el siglo XIX porque es mal visto si uno como que se excede en mostrar una corporalidad demasiado apasionada. Entonces, por un lado, pues hay una cantidad de textos que hacen énfasis sobre eso. La manera como se escribe la música es una música sencilla de tocar que hace que uno no suda. Por ejemplo, sudar es mal visto en esa época, ¿no es cierto? En cambio, en esa misma época, la música escrita para hombres es una música mucho más compleja que sí, digamos que un gasto energético y muscular más grande. Yo sé que eso suena terrible, pero pues en el siglo XIX hay categorías, ¿no? Música para hombres, música para mujeres. Pero bueno, lo que yo quiero mostrar es que esta música recatada, esta música oficial, que es de la que más se hable, en realidad convive también con una música, o más bien con la música que era más común, que era la música que se escuchaba en los demás ámbitos sociales, que es una música de la que se sabe muy poco, que está muy poco documentada, pero por ahí hay indicios, ¿no? Entonces lo que yo hago en este libro es como que buscar en diferentes indicios, que en tal pueblo se menciona tal cosita, tal palabra, que se habla del baile del Pacífico de manera muy somera con tales o tales palabras, y eso muestra que efectivamente había una práctica musical diferente que no ha estado tan documentada. Y pues un reto que tenemos hoy en día nosotros, bueno, yo como profesor, es hablar no solamente lo que está documentado, de lo que se conoce, sino también como invitar a los estudiantes, a invitar a las personas a que sean conscientes que muchas veces no se mencionan prácticas porque eran tal vez mal vistas en la época, pero hay indicios de que existían, y eso tiene mucho que ver con esa construcción de una sociedad civilizada, no bárbara, no salvaje, y desafortunadamente las prácticas musicales locales se asociaban muchas veces a lo bárbaro, a lo salvaje, entonces como que no hacían parte del discurso oficial, pero ahí estaban. Y por supuesto que estas músicas de tradición oral hoy en día se han mantenido y son las que contribuyen a hacer de Colombia un país tan rico a nivel musical. Bueno, para ir cerrando, quiero como hablar de otro de los aspectos o textos que aparecen en el libro. Tú ya hablaste de la primera parte, creo que es el de prácticas musicales, prácticas transformadoras, pero en distintos, no solo en esa parte, sino en otras hay como capítulos que hablan de cómo la música se ha cruzado pues con el conflicto armado inevitablemente. Y por ejemplo, hay un capítulo que escribe Ingrid Bolívar, Laura Malagón y Rafael Quispe, que se llama La música de las FARC y las sociedades regionales, trabajo político y sintonías musicales. Pero hay otros textos que también hablan de música y paz. ¿Cómo lo viste como compilador? Háblame de esa relación. Yo me acuerdo que con Sergio, cuando recibimos la propuesta de Ingrid Bolívar y su equipo, fue maravilloso porque efectivamente la música que escuchaban las FARC pues es algo que es un tema que casi que a uno ni se le ocurre que puede haber tela para cortar sobre eso, ¿no es cierto? Entonces cuando nos llegó esa propuesta, pues con Sergio quedamos encantados, primero por el tema y segundo por el contenido del capítulo. Entonces creo que ese texto muestra el objetivo de este libro, que es como era invitar a autores que eran especialistas en diferentes repertorios, prácticas, y que nos pudieran contar aspectos desconocidos, inesperados sobre lo que hacen algunas comunidades, algunas poblaciones con la música. Entonces este capítulo, por ejemplo, de Ingrid Bolívar es un ejemplo de estos escritos en donde pues creo que es un gran aporte de un tema que muy poco se conoce en el mundo de la investigación musical. Bueno, Rondi Torres, muchas gracias por esta amena conversación. Quiero pedirte que invites a la gente a leer el libro, ya que lo ojee, lo consulte, lo lea de manera desordenada, que creo que es un poco el sentido, como decías. No está hecho para leerse progresivamente, sino entrarle por donde uno quiera. Y gracias. Pues este libro es como una fotografía actual, bueno, 2024, de cómo se estudia hoy en día la música en Colombia. O más que música, hablamos de prácticas musicales, que tal vez la palabra
obra que engloba la música y lo que está alrededor de la música. Efectivamente son 20 capítulos cortos, la instrucción es que fueran cortos para que un lector, que no tiene que ser un académico, este libro está hecho para todo público, pueda leer un capítulo relativamente corto. Son capítulos en donde no hay un orden de lectura, entonces uno puede saltar y leerlos en el orden que uno quiera, pero creo que lo importante es que este libro despierta la curiosidad sobre muchas maneras como se puede hoy en día estudiar la música. Y casi que a veces pienso que no es tanto por la música en sí, por el repertorio, sino la manera como se puede abordar la música. Por supuesto es muy diferente hablar de música en el Amazonas que hablar de música de la costa del Caribe, que hablar de música del siglo XIX, que hablar de economía naranja, ¿no es cierto? Hay una cantidad de temas que parecen completamente opuestos y contradictorios, pero creo que la manera como cada autor aborda su temática también permite entender que pues que la investigación musical es algo mucho más complejo, mucho más rico que simplemente hacer un análisis musical, y que eso es yo diría que casi que uno de los placeres de poder trabajar en este medio, que es pues entender la música desde contextos mucho más grandes. Antes de despedirnos, una tercera pregunta chismosa. ¿Qué música estás escuchando ahora? Colombiana, ojalá. En este momento estoy escuchando tangos colombianos. En realidad no son tangos, sino bambucos y pasillos grabados por un quinteto de tango, el quinteto de Giovanni Parra, colega bandoneonista que ha trabajado mucho en pro de la música colombiana, tocándola en formato de quinteto de tango. Entonces, justamente, pues eso, estaba escuchando eso antes de que llegara, sí. Buenísimo. Entonces, nada, los invito a leer el libro El sonido que seremos, historias y prácticas musicales en Colombia, publicado por Ediciones Uniandes, que está disponible en las principales librerías del país y en digital también en ediciones.uniandes.edu.co. No olviden que en nuestros principales puntos de venta está circulando de forma gratuita nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales, Luminaria, El brillo de las grandes ideas. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto, en Facebook e Instagram como @ediciones.uniandes y en X como @ed_uniandes. Gracias a ustedes por la escucha, y a Rondi Torres, gracias por este espacio. Chao. Muchísimas gracias.